Muy bien, continuamos acá en Estación Inchín y vamos a meternos de lleno en este micro que hemos llamado Menos paquete y más cáscara. Tal cual, este es el que no lo inventé yo el nombre, sino lo inventó acá la licenciada Verónica Giomi, que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, quería contar una anécdota porque estuvimos charlando sobre qué íbamos a hablar hoy en el micro de hoy y yo hace unos años tenía un periódico acá en Saldan, un periódico comunitario, donde se hablaban de temas, de cosas que ocurrían acá en la comunidad. Y una farmacéutica de acá en Saldan formaba parte de un grupo. Y mira, dice, podemos, dice, hacer una columna semanal, dice, porque nosotros somos varios que estamos reunidos y tenemos una característica común, que somos personas con diabetes. Y bueno, y ellos tenían una columna y una de las primeras cosas que me dijeron, dice, nosotros no nos gusta que nos digan diabéticos. Nosotros somos personas con diabetes. Sí, Y así vamos a arrancar este micro de hoy hablando de la diabetes y las personas que tienen diabetes. claro. Sí, exactamente. Eh, la diabetes es una condición que tiene la persona, no hace a la persona. Eh, el paciente tiene diabetes, el paciente tiene sobrepeso, el paciente tiene obesidad, pero no es. El ser es otra cosa. Se puede ser alto, bajo, qué sé yo, otras características, pero el paciente hay que referirse con propiedad, paciente con diabetes. Sí, porque medio como que era hasta despectivo, ¿no? Es Y despectivo, es, discriminatorio, vos sos este, diabético, vos claro, sos obeso, obeso, es decir, exactamente, personas con diabetes, personas con obesidad, exactamente. que Es la son temas que forma, estamos tratando acá. claro, es la forma correcta de clasificar las patologías, porque son las patologías lo que tenemos que clasificar y no las personas. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una disfunción en el metabolismo del azúcar, ¿sí? Eh, tenemos dos tipos de diabetes, la insulino dependiente y la no insulino dependiente. Hay diabetes que requieren que el paciente se inyecte insulina porque el páncreas, que es uno de nuestros órganos, dejó de formular insulina. La función del páncreas, una de sus funciones es la función endocrina, que es la de segregar hormonas. Y cuando se dañan, se llaman los islotes de Langerhans, se dañan esas células, deja de producir insulina. Entonces el paciente no tiene insulina. Ese paciente requiere inyectarse dosis de insulina para cuando va a comer que pueda hacer el proceso metabólico correspondiente, para que no le genere, cuando uno come, esos hidratos de carbono se van desdoblando como una cadenita larga, se desdoblan en la molécula de glucosa, que es la parte más, el eslabón más chico de la cadenita, y esa glucosa necesita de la insulina para que tiene la llave para que entre a la célula. Si no hay insulina, queda toda la glucosa en la sangre y genera los problemas que tiene cuando hay hiperglucemia, ¿sí? Esas descompensaciones que se les produce a los pacientes. Eso sería el caso del insulino dependiente. Eh, Existe otra diabetes que no necesitan, tienen como una secreción de insulina no suficiente. Muchas veces está aparejada con la obesidad. Eh, Cuando corregimos el problema de obesidad, el paciente puede mantenerse normal porque se resolvió un poco ese problema de la diabetes. No es que se cure, sino que está mucho más controlada, ¿sí? Eh, en estos casos, la diabetes aparece, la insulina dependiente puede aparecer de muy joven, en adolescentes, porque puede aparecer desde muy jovencito.
En cambio, la otra diabetes viene aparejada con la edad, está muy relacionada con el sobrepeso y la obesidad, como ya dije. Eh, ¿Por qué? Porque si yo tengo una cantidad de células, la insulina que segrego es suficiente. Cuando es obeso el paciente, tengo muchísima más cantidad de células y es como que la insulina que tengo no llega a ser suficiente. Entonces hay ciertos casos de pacientes diabéticos que se les tiene que dar insulina y cuando normalizan el peso se les puede quitar esa insulina, ¿sí? Porque ya no necesitan porque se corrigió. Siguen siendo diabéticos, pero cambian a pacientes no insulinos dependientes. ¿Desde cuándo uno tiene que controlar ese tema de tener o no tener diabetes? Eh, Generalmente hay síntomas que se van a presentar cuando uno eh, tiene diabetes. La poliuria, la polidipsia, polifagia, ¿no es cierto? Poliuria, que se hace orina mucho, sobre todo orina nocturna, y se levanta varias veces a hacer pis de noche. Polidipsia, tiene mucha sed, ingiere agua, tiene mucha sed. Polifagia, tiene mucha hambre, 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 hambre. Entonces, eh, hay como cierta sintomatología, se siente mal, cansado, tiene un malestar y se detecta con ciertos análisis. Hay veces que el paciente no se da cuenta y se entera por un control, ¿sí? Cuando se hace un chequeo médico se encuentra con que tiene la glucemia alta. eh, no es tan, por ahí no es tan fácil de detectar. Hacen un análisis y como generalmente las personas dicen, ah, mañana me van a hacer un análisis, entonces me cuido, no como, como sanito, livianito, entonces al otro día la glucemia le da bien. claro, claro, claro. Y es hasta una, como entre comillas, es decir, una trampa que se hacen hasta los propios pacientes diabéticos. Ah, mañana me van a hacer el análisis, entonces no como y me da bien. Pero cuando el médico pide, el laboratorio suele pedir un ítem que se llama hemoglobina glicosilada. Ujú. La hemoglobina glicosilada es como un marcador que me da el recuento de los últimos 3 meses de glucemia. Entonces, si yo lo tengo en un valor por encima del valor normal, en determinado rango, sé que la glucemia en esos últimos 3 meses ha estado entre más de 100 y menos de 200. Si lo tengo por un rango por encima, sé que ha estado entre 200 y 300 y así. Entonces, hay un marcador que me está indicando que la glucemia de este paciente ha estado alterada en los últimos 3 meses. Eh, y para diagnosticarlo propiamente el paciente diabético hay que hacer la prueba de tolerancia a la glucosa, bueno, se hace una serie de estudios hasta que se determina, porque muchas veces primero se le dice, eh, primero puede aparecer la insulinoresistencia, que viene un paciente, va a tener insulinoresistencia cuando es obeso, tiene un sobrepeso muy importante, una obesidad. eh, Entonces, ya empieza a tener ese problema con la insulinoresistencia, que me está marcando, que tiene que hacer una dieta de diabético igual que la dieta para diabéticos, y con el descenso de peso y con las medidas dietéticas y ejercicio y todo, puede hasta salvarse de la diabetes, digamos. Ahí vamos al tema. Vamos ahora, Sí, hecha esta introducción de lo que sí, es la diabetes y cuáles son los distintos tipos de diabetes, vamos a hablar sobre diabetes y alimentación. sí. Bueno, el primer error que comete el paciente con diabetes es que eh, no desayuna. Lo primero que tengo que enfocarme en hacer corregir en el consultorio es que el paciente primero se levanta, el hombre se afeita, se baña, hace un montón de cosas y como a las 2 horas recién desayuna. La señora también, primero sale a barrer la vereda,
encima hacen una actividad, ¿sí? Y después desayunan. Cuando corregimos eso, que inmediatamente que se levanten, tomen la medicación que tengan que tomar en ayunas, apenas se levantan y mientras se visten y todo, ya han pasado los 15, 20 minutos que tienen que hacer de ayuno, tomen el desayuno. Esa es la primera corrección que hacen. Segundo, ¿qué tipo de desayuno hacemos? Sí, sí. Porque desayunar unos mates y unas galletitas no es un desayuno. No es un desayuno completo. El diabético tiene que hacer un desayuno que contenga proteínas. Proteínas, poca cantidad de grasa y poca cantidad de hidratos de carbono. Pero fundamentalmente que tenga proteína. ¿Qué alimento es el fundamental para incorporar que tenga proteínas, baja cantidad de grasa? La leche. Sigue siendo el alimento más económico, con alto valor de saciedad, que tiene proteínas, encima tiene calcio, leche descremada, semidescremada. Entonces, cuando le incorporo en el desayuno una taza de leche con infusión de té, de mate cocido, y reviso qué tipo de edulcorante están usando, les indico que el edulcorante tiene que ser usado para neutralizar el sabor amargo y no para dar sabor dulce. Ah, Eh, bien. ahí tenemos que ahí corregimos, ¿sí? Porque el, el paciente que tiene diabetes, lo que tiene que hacer es eh, consumir el edulcorante para neutralizar el sabor amargo. Si yo sigo poniendo el chorro de azúcar para que, perdón que digo marca, pero Sí, el sí, chorro sí. de edulcorante para que genere un sabor intenso, dulce, me sigue estimulando eh, la insulina y por ende el mayor apetito y todo. La OMS dice que directamente ningún edulcorante es bueno, ni los Es cierto. sintéticos, ni las stevia, ninguno. No puedo irme de un extremo de que consumen chorros de edulcorante a sacar así tan de raíz todo el edulcorante. Eso tengo que ir a un punto medio de indicar el edulcorante con pequeñas dosis. Después, otro error grande que cometen los pacientes diabéticos con diabetes es que no cenan. No ceno, como un sanguchito y eh, el sanguchito que contiene mucho pan. Entonces están haciendo un consumo de demasiada cantidad de pan, de fiambres y de cosas que tienen mucha grasa, muy pocas proteínas y no me están ayudando ni a bajar de peso, ni a mejorar la glucemia, ni a equilibrar. Entonces, cuando corregimos un par de errores simples, empieza al mes, prácticamente mi gran mayoría de pacientes con diabetes normalizan su glucemia. ¿Qué significa eso? Normalizar la glucemia. Y que cuando yo recibo el paciente está con la glucemia elevada, por arriba de los 90, 100, y al mes, cuando ellos se empiezan a hacer, se pinchan, generalmente, bueno, en otra época tenían acceso a los reactivos para poderse pinchar y Sí. controlar más seguido su glucemia, ahora últimamente no, ¿Por qué no? porque el PAMI no está entregando más esos insumos para que el paciente diabético se controle. Lamentable, porque el paciente diabético tiene una enfermedad crónica y debe controlarse bien periódicamente. Y al mes habíamos regularizado y empezaban a encontrar que, porque llevan, los pacientes Sus son planillas, sí, su sí, tal planillita, cual. llevan su registro y todo. Y al mes la gran mayoría de mis pacientes habían regularizado. Entonces, con simples medidas correctivas, podemos lograr resultados en un plazo corto de tiempo. Obviamente que después tenemos que trabajar para que normalicen el peso, que eso ya es un tema un poco más complejo, porque la obesidad es multifactorial, más compleja, un poco más problemática, pero avanzamos en ese sentido. ¿Cómo, si bien no es el tema de tu área profesional,
Pero ¿cómo se trata a un paciente con diabetes que descubrió que tiene diabetes ya de grande y desde lo psicológico, ¿no? Porque todo impacta, ¿no? La cuestión física, pero también la cuestión nutricional. Sí, cuando el paciente es adulto y tengo pacientes así que tras un evento de estrés, situaciones familiares así muy problemáticas, les aparece, porque es una enfermedad así que se puede despertar a raíz de tener algún acontecimiento fuerte, la pérdida de un familiar muy cercano, pérdida de trabajo. Esas situaciones de estrés fuerte me puede despertar esta enfermedad y bueno, generalmente el tratamiento lo aborda el diabetólogo o el médico de Ujú. cabecera, generalmente el diabetólogo, la nutricionista, y no están siendo derivados al psicólogo la mayoría de los pacientes. Yo creo que muy pocos. Eh, son cosas que tenemos que trabajar los pocos profesionales. Estamos hablando de pacientes que tienen por ahí su obra social y todo, pero eh, la derivación hacia el área de salud mental, mm, generalmente yo suelo sugerir, pero no es mi área yo Sí, no sí. soy la que tengo que indicar la ayuda psicológica, ¿sí? Tiene que ser generalmente el médico de cabecera. En los pacientes de PAMI, bueno, eh, estamos con algunos problemas de reducción de prestaciones, así que está un poquito complicado en este momento. Bien, vamos a ir con este tema de la misma forma que de la obesidad infantil y de la obesidad en su conjunto, este tema de las personas con diabetes, de la diabetes, los distintos tipos, y también en algún momento vamos a empezar a hablar también sobre lo que es la salud mental. Ah, bueno, Porque a bien. mí me parece que la salud mental es troncal en todo el sistema inmunológico de cualquier persona. Sí, la salud mental, algunas enfermedades neurológicas que tienen que ver con la salud mental, tienen mucha implicancia en la alimentación. Así que podemos hablar de eso. Pero te voy a hacer una aclaración, que antes que me olvide. El lema que yo digo de menos paquetes, más cáscara, no es de mi autoría. Yo me lo he apropiado en un curso que he hecho porque un maestro lo ha dicho y me parece que sintetiza enormemente una serie de conceptos que me encanta. Así que El que lo inventó o la que lo inventó es un genio. sí, sí, es resumido en cuatro palabras muchísimo. Bueno, este micro se llama justamente menos paquetes y más cáscara. Así que nos escuchamos la semana próxima. Bueno, bueno, nos vemos entonces. Y Chao. nosotros continuamos con Estación Inchi.